Buenas noches, Alfredo Ponce Reyes, desde mi canal de YouTube. El día de hoy, 19 de marzo del 2021, pues acabamos de pasar un pequeño sismo que nos hizo retrasarnos un poquito en esta transmisión desde mi canal de YouTube. Pero bueno, son cosas que suceden. Estamos en una área sísmica. No habíamos tenido últimamente, me parece decir que fue Okami de 5.9, ¿es correcto? Sí, 5.9. Bueno, tuvimos que salir, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Primero quiero presentarles al joven Okami Suárez Valdivia, quien es profesor de matemáticas, preparador físico, entrenador de voleibol. Es un deporte que me encanta, que lo jugué a nivel de intertécnicos en el Politécnico, entrenador de tenis de mesa, un juego muy rápido, muy hábil, de mucha vista, mucha coordinación, que los chinos son los precursores y los mejores a nivel mundial. Además es profesor de baile, conferencista del deporte. Este, y sobre todo está estudiando la licenciatura en la ENED en el octavo semestre. Y nos acompaña también su papá, que ya estuvo con nosotros, Joel Suárez García, cuarto dan en Chitoriú. Ya dijimos anteriormente su importante historial, especialidad en metodología de la activación física y deporte en la UNAM. Además también estuvo en Cuba, allá en la famosa Manuel Fajardo, y tiene maestría en educación física en la ESEF. Pues es un lujo tener a padre e hijo esta ocasión, que vamos a titular el tema, algo muy interesante, que se llama deserción deportiva en atletas mexicanos. Esto no es nuevo, creo que todavía se requieren más estudios. Un planteamiento general es cómo atender el abandono de atletas en temporadas en diferentes niveles, puede ser de primaria, secundaria o de la universidad para arriba. A veces cuando pasan de juveniles a adultos se les dificulta un poquito más. Ahora es una serie de planteamientos que vamos a hacer el día de hoy. Hay que ver cuáles son los factores del abandono, qué se pueden hacer. Pues adelante, me gustaría que Okami empezara, porque para él es un tema apasionante. Te doy la palabra, Okami. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con el planteamiento, como comentábamos. ¿Cómo vamos a introducir este tema? ¿Qué es la deserción deportiva y cómo llegamos hacia ella? Bueno, vamos a empezar desde la deserción. Primer factor, yo como atleta me siento cansado porque ya no rindo, porque ya no me llevo bien con mis compañeros, porque siento que mi cuerpo ya no está aceptando el ejercicio que le están poniendo, porque tengo que estudiar, porque tal vez tengo que trabajar, porque tengo más actividades. Entonces, a pesar de que yo estoy teniendo buenos resultados, siento que me estoy estancando. ¿A qué me lleva esto? A sentir estrés, a sentir ansiedad, a sentir que realmente ya no voy a avanzar más, que llegué a mi límite. Entonces, eventualmente, todo eso se va acumulando y yo como deportista decido retirarme. Pero, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, vamos a empezar desde la historia del síndrome de burnout o del síndrome de la deserción deportiva, o como lo llaman en España, el síndrome del quemado, que es algo que hemos escuchado muy constantemente. Porque a veces escuchamos que dicen, es que ese atleta es muy bueno, pero ya se quemó. Es que realmente rinde, pero su atleta ya lo quemó. Su entrenador ya lo quemó. Pero ¿por qué pasa esto? La historia del burnout empieza desde los aspectos clínicos. ¿Por qué desde los aspectos clínicos? Porque, bueno, los investigadores se dieron cuenta de que poco a poco los doctores, las personas que estaban en los internados, que tenían que hacer sus prácticas, que tenían jornadas demasiado largas de trabajo o de prácticas, empezaban a tener ciertos síntomas en los que ya no se llevaban bien entre ellos, en los que empezaban a tener problemas, en los que su rendimiento laboral empezaba a disminuir y decidieron estudiarlo. Se dieron cuenta que las altas cargas de trabajo causaban que estas emociones y estas sensaciones fueran escalando al punto en el que, a pesar de que llevaban muchos años estudiando y trabajando de eso, al final lo abandonaban. Era una carga de trabajo tan alta que realmente sus cuerpos ya no podían con eso y sus mentes tampoco. ¿Qué es lo que pasa años después? Algunos investigadores empiezan a darse cuenta que en el deporte empiezan a suceder estas situaciones. Un ejemplo muy conocido fue acerca de un atleta del área de atletismo, si no me falla la memoria, de salto de longitud,
el cual eventualmente, a pesar de tener muchas medallas, a pesar de llegar a nivel olímpico, eventualmente ya no puede avanzar, empieza a caer en depresión, empieza a tener muchos problemas y se suicida. ¿Qué nos llevó a eso? Empezamos a preguntarnos como investigadores. Bueno, empezamos a citar una gran cantidad de factores que poco a poco van juntándose hasta que el atleta ya no puede más. Voy a mencionar algunos de ellos. La ansiedad, principalmente a nivel competitivo y precompetitivo. ¿Por qué? Si son atletas, recordarán que va a haber momentos de la competencia donde se sienten muy ansiosos, se sienten inquietos, no pueden dormir, incluso en el entrenamiento su mente está en otro lado, porque sienten que tienen que dar el resultado al 100. El entrenador que dice, tu cuerpo está perfecto, estás pasando las pruebas, estás pasando las evaluaciones, estás excelente para la competencia. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a la competencia? Fallamos como atletas y peor todavía, a veces fallamos como entrenadores, porque no logramos visualizar más allá de lo físico, más allá de las manifestaciones de la fuerza, de los aspectos técnicos, tácticos, estratégicos. A veces no nos fijamos en los psicológicos. Y estos investigadores empiezan a trabajar justamente en estos factores. Dicen, bueno, ¿qué pasa con esta ansiedad? ¿Qué lo está causando? Y empiezan a darse cuenta que todos estos aspectos son multifactoriales. No es solo la precompetencia, no es solo la competencia, es cómo preparamos a nuestro atleta. Como entrenadores sabemos que existen las cargas y que naturalmente si llegamos a un sobreentrenamiento, por orden fisiológico el cuerpo ya no va a rendir. A pesar de que todo está bien preparado, metodológicamente todo está bien acomodado, su cuerpo ya no está rindiendo. Nuestro deber es ajustar esas cargas. Pero ¿qué pasa cuando a veces no llevamos una escuela tan limpia, una escuela muy directa? A veces el empirismo realmente hace de su trabajo, pues que no sabemos cómo ajustar esto. Cuando el cuerpo de un atleta no responde como él quiere, se empieza a frustrar. Cuando el entrenador no ajusta esas actividades, lo está frustrando indirectamente. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, él cree que se siente bien. Él dice, no, es que vengo a tope, me siento increíble, pero a la hora del combate, a la hora de las prácticas, no está rindiendo. ¿Qué es Bien, lo que pasa después? ¿Mande? sí. Adelante, adelante. Ahorita para Perfecto, dar la perdón. palabra a Joel. Sí, síguete. Ok, ¿qué es lo que pasa entonces? Empezamos a acumular actividades, empezamos a acumular fatiga, y ya no solo fatiga corporal, nuestra psicología empieza a verse afectada también. Empieza a acumular una gran cantidad de pensamientos, empieza a acumular ansiedad, se empieza a estresar, ya no es un estrés solo físico, es un estrés mental. Y ya no puede en algún punto regular estas emociones, un tema muy importante, la regulación emocional. En este momento les voy a compartir un poco de bibliografía para poder comentarles un poquito más acerca de esto. Ok, ¿De de acuerdo? acuerdo. Adelante. Perfectamente. No sé si ahí se ve adecuadamente. Un poquito más arriba, más alto para que se vea. Un poquito más ampliado, vamos a Ok, ver. si se puede. Ahí está. Si no nos las comentas, correcto. Ahí está. Perfecto, bueno. Ahí está Aquí bien. tenemos perdón. Correcto, adelante. Perfecto. Aquí tenemos un listado de investigadores que nos van a proporcionar herramientas como entrenadores para poder saber más acerca de este tema. ¿Por qué? Bueno, ya identificamos estos factores en nuestro atleta y tenemos que saber estrategias, pero ¿cómo podemos crear una estrategia si realmente ni siquiera estamos conociendo qué es lo que le está pasando? Aquí es donde entra el síndrome de burnout, el síndrome del quemado. Estos autores nos proponen herramientas que nos van a permitir saber si nuestro atleta se encuentra en esos estados, estados de ansiedad, estados de estrés, estados incluso de depresión, que van a llegar al bajo rendimiento. Ya que vimos un poquito de estos, voy a bajar un poquito más para que tengamos a los otros. Aquí está. Y bueno, vamos a intentar no ampliarnos tanto en este tema. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando estas cosas han pasado? Ponernos a leer mucho, ponernos a estudiar, porque hay herramientas, hay estrategias, hay muchas formas de evitar estas sintomatologías. Si las sintomatologías ya se están presentando, hay muchas formas de regularlas, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces un tema muy importante en el deporte, que son las altas exigencias,
tanto del deportista consigo mismo como del entrenador con el deportista, en niveles más altos de la federación con el deportista y en los niveles de mayor rendimiento, su nación y él como un representante de su nación. Cómo a veces todo eso le causa tanta tensión, tanto estrés, que podemos llegar a perder un talento deportivo y podemos llegar a limitar nuestra presencia en el deporte. Ok, me gustaría en esta parte, Okami, darle seguimiento a lo tuyo con un planteamiento también. Esto de las exigencias son muy importantes. Vamos a poner un ejemplo concreto en las Olimpiadas Nacionales de la CONADE, donde los institutos de los deportes, los gobiernos estatales, los entrenadores, los clubes, precisamente buscan más que nada las exigencias sobre los deportistas, creando ansiedad, estrés, como tú lo subrayas, aparte de la preparación física, las cargas estudiantiles y de alguna manera, pues ahí también empieza a tener un excesivo trabajo físico y mental, Joel. ¿Qué piensas al respecto de esto? Y no tan solo ahí en esta parte, sino otros aspectos que podemos hablar. Estoy tratando un punto nada más, Joel. Pues muy bien. Yo considero que el hecho de ir a una competencia y tener esa causa de abandono, sí es por todo lo que ha citado Cami. Y se han hecho investigaciones muy relevantes en donde hasta los porcentajes los presentan en estudios desde 1997 hasta 1986, donde los autores marcan que hay un gran conflicto de intereses, hay una falta de destreza, les desagrada el entrenador o hay influencia del entrenador anterior, o cuando pasan de una selección, por ejemplo, tus alumnos pasan a una selección, hay una influencia del entrenador. Entonces, el entrenador debe estar capacitado técnica, táctica, moral, intelectual, desde todos los rubros para poder dirigirlos y que ellos no, al regresar a los clubes, no hagan una diserción. Este conflicto de intereses sí es un problema por parte de las organizaciones. Y recordemos que en los eventos que vamos, a veces hay una eliminación sencilla o una eliminación doble, y estos modelos deben de cambiarse por unos modelos en donde participen los, los atletas, los competidores, para no tener esa diserción, porque se tiene miedo a la crítica. Pues ganó, era campeón y hoy ya no es campeón, y empieza un conflicto mental. Por eso la mayoría de los psicólogos han estado estudiando este tipo de conductas, llegando a que pues debemos de tener una organización muy bien planeada, desde las federaciones, desde las academias, e inclusive con la participación de los papás. Pero sin duda el entrenador sí debe de estar altamente capacitado, porque están capacitando a talentos deportivos mexicanos, y cuando vamos, porque me incluyo, cuando vamos a una justa internacional, panamericana o mundial, y en este caso si hay la oportunidad de ir a una olimpiada, pues tenemos que llevar una preparación psicológica del enfrentamiento deportivo, porque todos se preparan, y si no nos preparamos en ese sentido, pues se queda solo el competidor. Muchas veces, a veces no encaja, y yo lo digo por experiencia, a veces no encaja el competidor con los demás estilos, o no hace sociabilización para apoyarse, y eso también le causa un estrés. Okay. Okami, me El estrés gustaría tiene darte tres la momentos. palabra en el siguiente sentido. Me hablaste de esos estudios y estadísticas, textos relacionados con todo un contexto, no tan solo físico, sino psicológico. ¿Cómo podemos aterrizar esta parte en lo que viene siendo para México? ¿Tenemos algo al respecto? ¿Estamos en pañales? ¿Falta mucho? Si nos puedes explicar en base a tus estudios que tienes en este tema. Claro que sí. Se realizó un estudio justamente en la Olimpiada Nacional,
el cual, si no me falla la memoria, fue aproximadamente hace 5 años, intentando justamente determinar si había deportistas, si no me falla la memoria de nuevo, de Jalisco, que estaban presentando estas sintomatologías. Por desgracia, el estudio intentó ser tan amplio que no logró llegar a resultados todavía muy concluyentes. Sin embargo, es muy interesante porque ahí logramos entender algo que voy a comentar ahora mismo. El paradigma de la cultura del deporte en México. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos en una cultura de resultados y es algo que todos sabemos. ¿Cuál es la gran problemática en algunos deportes o en la mayoría de deportes? Que bueno, ejemplificaré con natación. Es muy bien sabido que los talentos deportivos de natación juveniles no llegan a etapas altas, no llegan a grandes edades con grandes resultados, debido a que a los entrenadores también se les exige demasiado y se les exige resultados que se van a contraponer a nuestro principio de la periodización a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué es esto? Porque justamente, como comentaba Joel, a veces nos tenemos que ir a un ajuste internacional, pero ¿cuáles son los objetivos para esta justa internacional? Como entrenador, ¿cuáles son mis objetivos para esta competencia? Y el problema es que la gente nos dice, tu objetivo es ganar, cuando todo esto es parte de un crecimiento del deportista. He escuchado de competencias que son de preparación, y todos lo sabemos. Pero cuando llegamos a un alto nivel, parece que eso se pierde, parece que la gente olvida que también las competencias más altas requieren de preparación, requieren que el atleta entienda dónde está, que se prepare mentalmente para ello. Y a veces por la necesidad de resultados, por lo menos aquí en México, hemos tenido que llevar a los atletas a cargas que Ok, no sin duda, aguantan. Joel, te voy a dar un poquito la palabra para darle precisamente continuidad a este punto. Sabemos perfectamente que se quieren resultados muy prontos y que quieren adelantar en sus procesos evolutivos del aprendizaje psicomotor en todos los sentidos y que un atleta de alto rendimiento requiere de 4, 8 años, 12 años para llevar a campeonatos panamericanos, Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. ¿Cómo nos puedes dar continuidad a este mismo punto, Joel? Bien, pues sin duda yo todo lo que he leído acerca de las teorías de la motivación de Roberts en 95 y Weiss en 1992, sí se debe tener metas de resultado y tareas a la vez, y también reconocer el valor del éxito y reconocer el valor a veces del fracaso. Haciendo ese análisis, ¿sí? Podemos tener una orientación tanto de las metas de los entrenadores y de los padres. O sea, es una formación deportiva y humana, porque en el karate es lo que les damos, una formación de disciplina, de respeto, de puntualidad, y esos, en ese sentido, se debe de requerir en una disciplina, porque los resultados nos sitúan en una victoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papel que requiere y merece la victoria es un proceso, como tú lo dijiste hace rato, muy acertadamente, es un proceso de años, es un proceso de que estemos preparados tanto los entrenadores, los psicólogos, inclusive los tácticos, porque la táctica implica un valor muy grande dentro de la competencia. Si nosotros no tenemos una táctica, una estrategia en la competencia, lo que todos quieren es ganar. Entonces nuestras posibilidades pueden ser de grandes resultados y significativamente. ¿Cómo? Pues preparándonos bien, vigilando, haciendo estadísticas, leyendo todos los estudios e investigaciones científicas que dan esa pauta a la teoría de la motivación. Muy bien. Los psicólogos están metiendo mucho en Así estos es. estudios. Okami, mira, tú hablaste de un punto muy importante, que es la cultura de resultados. Por lo regular, las entidades, o sea, los estados, buscan recursos por parte de la CONADE. De ahí que si tienen una gran cantidad de medallistas, los recursos financieros fluyen a esos lugares. También se lucha por el aspecto de las becas, tanto para atletas como para los entrenadores,
y una serie de situaciones que provoca la falta de cultura deportiva a largo plazo. ¿Cómo visualizas este punto, Okami? Creo que principalmente la primera parte es crear la conciencia a nivel teórico de en qué fase se encuentra el deportista. Sabemos que tiene su fase de iniciación, fase de perfeccionamiento, fase de altos logros, y nos podemos basar en los autores que han escrito mucho acerca de eso. A veces es importante saber justificar que el objetivo de una competencia no es directamente la medalla, es la preparación, es que el mismo deportista entienda dónde está y que vaya creando experiencia deportiva, que eso es algo muy importante y es algo que a veces una experiencia que le quitamos al deportista por la necesidad de resultados. Mal para nosotros los entrenadores porque a veces nos ponen contra la pared, contra la espada y la pared, porque nos exigen las medallas, justamente como lo comentamos. Quieren becas, quieren resultados, quieren que digan que tal alcaldía tiene los mejores resultados porque tiene los mejores entrenadores con los mejores atletas, pero por desgracia cuando queremos progresar, cuando queremos llevarlo a un nuevo nivel, por desgracia no podemos, porque lo hemos sometido tantas veces al mismo proceso repetitivo que eventualmente sobrecarga al deportista. Esa es la gran problemática. Muy bien, Joel, mira, fíjate qué tan interesante ver también el punto que dijo Okami respecto a la parte humana de lo que es la parte de deporte competitiva, no tan solo la parte integral y desarrollo de cada uno de los jóvenes y de los niños, sino cuántos atletas, como reutilizando la palabra, se quedan quemados en el camino y nos olvidamos de la parte humana, Joel. Sí, es, sí, cierto, nos olvidamos de la parte humana y de la parte de la sociabilización. Parece ser que cuando uno gana y te relegan, con tanta experiencia que se van los competidores. Yo he conocido competidores que han sido campeones panamericanos y después, ¿qué ocurre? Pues como que ya pierden el aliento, la motivación, se crean en otra actividad o en la música o en el arte o se dedican a su trabajo, que aquí en México nuestra cultura es diferente a la de otros países. Ya habíamos platicado de la cultura de los cubanos, en donde ellos llevan un seguimiento desde los municipios. Cada profesor de cultura física, que es un maestro de educación física, tiene el deber de entregar por lo menos 2 atletas en cada disciplina. Y eso forma, imagínate cuántos son, 17 municipios, nada más en La Habana. Faltan todavía los de las provincias, pues se llenan de adeptos, pero teniendo yo en casi 30 años que he estado visitando a Cuba, ha ido cambiando esa idea. Y esa idea por la misma necesidad de pues estar más cómodos, yo creo que es una necesidad humana el querer ser un poquito más allá. Antes era la lucha por estar en una selección, porque en la selección podían tener dólares, podían tener un carrito, una bicicleta, una casita y poder salir a otro país. Y eso les hace hacer como un halago el poder ser seleccionado a nacional en todas las disciplinas. Yo estuve con el entrenador nacional de voleibol, del varón, muchas ideas de este tipo. Entonces, yo lo que quiero es comer, poder vivir en un lugar donde tenga aire acondicionado, no tener que salirme a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana para tomar el aire afuera de mi casa, ¿no? Entonces son culturas diferentes y nosotros tenemos esa ventaja. Sí, muy bien. Me gustaría, Okami, tratar este punto todavía relacionado con lo siguiente. Estamos hablando de la ansiedad y el estrés. Fíjate cómo atletas también de alto rendimiento muchas de las veces se lesionan, incluso llegan a tener fracturas por estrés. ¿Qué piensas al respecto? Pues un tema que tú tocaste hace unos minutos, Okami. Es demasiado importante porque
porque justamente como lo comentamos, son seres humanos y a veces en el alto rendimiento realmente olvidamos eso. Sabemos que al hablar de alto rendimiento ya no hablamos por desgracia de salud, hablamos de resultados. Y sí, ha habido fracturas por estrés. ¿Por qué? Porque igual todo esto va conectado. O sea, un aspecto emocional que empieza a escasear durante el proceso de preparación del deportista puede causar estragos a tal punto. Incluso podemos entender que la velocidad de entrada del impulso al músculo cambia dependiendo del estado emocional. No solo por el aspecto hormonal, que todas las hormonas del estrés, todo lo que va alrededor de ese aspecto fisiológico. Lo psicológico también va a cambiar estas velocidades. Si cambia las velocidades de inervación del músculo, entonces, ¿qué otras cosas también cambia? La respuesta muscular. La respuesta a diferentes niveles osteomioarticulares va a causar que el deportista no esté al nivel de lo que se le va a exigir en esa competencia. Si no está a ese nivel, corre el riesgo de una lesión. Entonces, a veces, como lo comentaba, sabemos que sus indicadores de fuerza están perfectos, su calidad técnica está perfecta, su resolución táctica está perfecta, y llega y se lesiona, porque a veces no estamos llegando a este aspecto mental, a cómo se siente el deportista antes, durante y hasta después de la competencia. Como él, que justamente también un tema muy importante, la cultura de fallar. Cómo realmente a veces el deportista no ve el fallo como un proceso de aprendizaje, sino como una falta de resultados, que piensa que le ha fallado justamente a su entrenador, a su familia, a su país. Pero como a veces también venimos, igual ya se comentó, con ciertas ideas culturales de diferentes países, porque todos sabemos que no es la misma cultura aquí en México que la cultura china, que tiene grandes resultados, tiene grandes deportistas, pero si nos vamos a los otros aspectos, por ejemplo, la cultura japonesa, a nivel laboral, cómo ellos crecen con el paradigma del trabajo, están educados para trabajar, y eso a qué los ha llevado a una de las mayores tasas de suicidio de trabajadores. El problema es que a veces queremos repetir conductas de diferentes países, de diferentes sociedades, y cuando hablamos de la cultura mexicana no encajan, pero Totalmente causan diferente. estragos. Claro, la idiosincrasia es distinta, Okami, pero déjame decirte que la parte central son los entrenadores, porque Totalmente. es muy distinto de un país a otro. Tú dijiste de China, en China desde muy pequeñitos, 4, 5, 6 años, los tienen, por ejemplo, en gimnasia, por decir uno de los deportes, de manera excesiva y se concentran en ciertos lugares. Los padres llevan a sus niños o a sus niñas a que entrenen de manera exhaustiva, pero es totalmente diferente. De ahí por eso los Totalmente. resultados deportivos. Pero quiero tocar este punto relacionado también, Joel, que hablamos de un equipo multidisciplinario. En México ya se ha avanzado en este sentido. La parte central, entre comillas, viene a ser el entrenador, pero a su alrededor tiene otras asesorías para poder ir avanzando y evitar precisamente lo que viene siendo el abandono de los atletas y pasarnos de la parte sobrehumana. ¿Qué me puedes decir al respecto, Joel? Es muy importante ver la parte humana, la sensibilidad del entrenador para poderlo comprender, porque la prueba es comprender, o sea, separar todos los elementos para poderle ayudar al competidor a que avance, a que participe, a que contamos con él, que cuenta con el apoyo de sus compañeros. Es la figura principal es el entrenador. Y en el entrenador, como deportista, nosotros enfocamos mucho el poder comunicarnos con él y a veces eso no sucede. Por eso en la ESEF nosotros tenemos una asignatura de deporte educativo en donde hay unas lecturas muy interesantes que son de Juan Barach Crespo, que es del Colegio de la Salle de Barcelona. Él habla precisamente de que las causas del abandono deportivo son muchas, ¿sí? Y que este fenómeno del abandono deportivo se debe de profundizar, se debe de estudiar causas y motivos, ¿sí? De tal manera que ellos desde los 70s y los 80s identificaron varias causas
por las cuales con el colectivo de psicólogos pudieron llegar a una comprensión de este fenómeno, que por qué los competidores se separan a veces tan rápidamente a veces de la competencia, a veces no como deportistas, o cómo cambian hacia otro deporte. Y esto es un aspecto importante que tenemos que bien estudiado en México. Y hay un sentido estricto en el abandono de la práctica deportiva, ¿verdad? Sobre todo de la competencia, porque si recuerdas, por ejemplo, yo empecé a competir en combate y me encantó, tuve mucha facilidad, pero también me interesaba la cata, también me interesaba el estudio de la historia, de la evolución, pero después me empezó a llamar la atención otro deporte. Entonces, ese cambio, esa transición que yo también la tuve, fue también por algo que me motivaba. Y ese es un aspecto muy, muy La importante, que motivación es nosotros como básica. entrenadores Sí. tenemos que tener algo que les detecte, que les detone esa atención, que sea motivante para que se pueda complementar. Entonces, si nos damos cuenta de este interés que lo llevamos, pues tenemos que estudiar bastante desde todos los puntos de vista, porque acuérdate que el entrenador en karate es psicólogo, es médico, es consejero. ¿Por qué? Porque los alumnos no tienen mucha confianza, a veces no tienen más confianza que los Y a los papás. propios padres. Ok, Entonces, sí. y entonces Tocando este tenemos nosotros tema que de los estar padres, preparados. tocando este tema de los padres, ¿qué rol juega tan importante los padres, Okami, en el abandono de los atletas? Pudiera ser que las exigencias también por parte de los padres, o en ocasiones la falta de empatía con los entrenadores, o que en ocasiones los mismos padres intervienen y quieren ser entrenadores. Este punto de vista, ¿qué tan importante es, Okami? Es demasiado importante porque en este aspecto multifactorial de la deserción del deportista, la familia es una de las cosas más importantes. Y más en México, porque México es una cultura de la familia. Lo podemos ver en cualquier serie, en cualquier caricatura, incluso mexicana, que somos y estamos educados para estar en familia. Ahora, ¿qué tan importante es? Es totalmente importante porque si realmente desde el principio, desde que el atleta va en iniciación deportiva, logra el deportista comprender que el entrenador está separado de la imagen paterna, logramos más resultados. Ahora, si el padre es el factor estresante, el factor que causa ansiedad, el factor desmotivante del deportista, porque en muchas ocasiones algunos padres llevan sus sueños frustrados a sus hijos por desgracia, causan emociones negativas. Estas emociones negativas que causan deserción deportiva, por desgracia. ¿Cuál es nuestro deber como entrenadores? En primera, y algo que veo que a veces nos falla mucho, es el permitir que el padre o que la figura paterna de cualquiera de nuestros niños sea parte del entrenamiento. Es importante separarlo. ¿Por qué? No por el hecho de sentir un aspecto egocéntrico y decir, no, el entrenador soy yo. Es por respetar también al hijo y darle a entender que somos figuras diferentes, que a los dos se nos debe de respetar en su manera y que los dos tenemos ciertos aspectos del estudio diferentes. Tal vez los dos estudiamos para entrenadores, perfecto, pero aún así, él es la figura paterna del hijo. Y no podemos permitir que esto empiece a causar estragos en su preparación y en su motivación, que es un tema muy importante, la motivación del deportista. Y a veces también como entrenadores ahí fallamos porque transgredemos esas emociones, esas motivaciones. ¿Qué tal que a veces el niño solo entra para divertirse, para disfrutar del deporte y eso hace que tenga resultados? Y entonces nosotros como entrenadores queremos más resultados, sabemos que puede y a veces forzamos esas motivaciones y logramos lo contrario, que es desmotivarlo. La motivación en el deporte en relación al síndrome de burnout también está muy estudiada, porque al final todas estas esferas del deportista, la familia, el entrenamiento, la escuela o el trabajo, llegan a afectar a otras esferas.
El problema es cuando nosotros como entrenadores causamos que esas esferas empiecen a dañarse por exigirle a un punto al que él todavía no está preparado. Fíjate, aquí llegas a un punto básico, fundamental, cuando los jóvenes están de la preparatoria y pasan a la universidad donde vienen mayores exigencias, sobre todo en aquellas especialidades donde requiere de exceso en los estudios, en las tareas, en aspectos de laboratorio, Joel. Y entonces, ahí también es otra parte de la deserción. ¿Qué hay que hacer aquí? Porque yo sí me he fijado que algunos atletas han logrado compaginar estas dos partes, exigiéndose calidad de una y otra. Y cuando de repente tienen partes libres, le dedican más tiempo al deporte y ahí la va llevando hasta nivel de eventos internacionales. ¿Qué piensas en este punto, Joel? Es un punto muy importante. Ya habíamos platicado anteriormente como pues dos deportistas que tenemos ese ejemplo, ¿no? Nuestra actividad fuera del horario de lectivo también de estudiar idioma y a veces estudiar música, informática, que es muy importante. Entonces hay una exigencia escolar y a veces es muy grande la exigencia escolar. Inclusive algunos de los profesores no apoyan el deporte y eso deberían de apoyar el deporte al deportista, porque entonces sí empieza a tener diserción, o se inclina por la escuela o se inclina por el deporte. Y es algo que tenemos que vigilar, que se vigile en la CONADE, en la nación, para que uno se sacrifica mucho cuando está en un deporte, porque sentimos que es motivador, pero yo veo una causa mucho más grande de peso en el abandono deportivo, que es la obsesión. La obsesión también es una enfermedad por el resultado de la insistencia en la victoria. Como te decía antes, las críticas cuando uno pierde, y esto influye mucho en el desarrollo psicológico de cada uno. De tal manera que hace falta diseñar formatos de seguimiento, como tú lo mencionabas muy acertadamente en una plática, formatos en donde no nomás se contemple los entrenamientos, el rendimiento físico, sino una orientación de metas, tanto por los entrenadores como de los padres, porque formar deportistas exitosos y humanos es una tarea del educador, y el educador en todos los sentidos los estamos enfrente, como ejemplo, pues tenemos que no situarnos solamente en la victoria deportiva, sino en su progreso poco a poco, porque el papel que merece el individuo es eso, darle esa categoría. Entonces, yo pienso que hay muchas formas de poder vincular el deporte y la actividad escolar, pero cuesta mucho trabajo. Ok, En México nos cuesta mucho trabajo. Yo lo veo en la SEP, sí, tienen que tener 7 asignaturas y en todas las 7 asignaturas después entran a una selección y después ya no están en la selección deportiva. ¿Por qué? Porque es mucha exigencia y carga académica. Entonces yo pienso que los planes y programas deben de equilibrarse, muy bien. en forma integral, cognitiva, afectiva, motriz, como en Japón, pedirles que tengan un deporte, que tengan una actividad física, porque eso nos va a mejorar los sistemas cardiopulmonares, el sistema nervioso, la atención, todo lo que nos hace a veces hasta separarnos de los grupos, porque es mucha la atención y la carga Exacto. Bien, pues le voy a tomar la palabra a Okami en lo siguiente, muy relacionado con los dos conceptos que tocaste ahorita, Joel. Uno de ellos, en Estados Unidos tienen eh, la estructura de que a los estudiantes, cuando son buenos deportistas, los becan. Incluso tenemos algunos casos que hace, por ejemplo,
el profesor Nelson Vargas Bazáñez, que les consigue becas en las mejores universidades, donde tiene equipos representativos de natación, o los becan en básquetbol, en fútbol, y eso les permite llevar a la par una parte deportiva y sobre todo profesional. ¿Nos falta mucho todavía, Okami, en México? Pues todavía están en proceso estos programas, principalmente por, como lo comentamos, en Estados Unidos todo ese proceso de apoyo al deporte a nivel académico es muy diferente. Desde pequeños hay programas demasiado estudiados, demasiado aplicados de captación de talentos deportivos. A partir de ahí, el atleta está preparado para llevar toda una vida en relación al deporte y a lo académico. Y ahí viene un tema muy importante. ¿Por qué? Por desgracia, podemos hablar que a nivel cinematográfico, al atleta no se le ve como una persona inteligente. Y eso es un paradigma que desgraciadamente no llega a ser cierto. Y es algo que justamente en la cultura americana sucede mucho. Si tú quieres ser un gran atleta, tienes que ser un gran estudiante. Por fortuna tenemos películas que hablan realmente de eso, tal vez entre ellas hablando de Coach Carter, de básquetbol. Tenemos una serie acerca del fútbol americano y la importancia del estudio ahí. La verdad no tengo el nombre en este momento, pero si la buscan como fútbol americano la van a encontrar. ¿Qué es lo importante en Estados Unidos? Ser un atleta preparado a nivel académico y que tenga buenos resultados a nivel deportivo. Cuando nosotros venimos a la cultura mexicana, por desgracia, el mismo docente a veces te dice, ¿sabes qué? Es que si eres un atleta, la verdad eres un burro. Y yo no te voy a pasar porque tú crees que tus entrenamientos son más importantes. Un gran error porque todo esto va de la mano. Justamente como lo comentamos, incluso se ha demostrado que a nivel neurológico, los deportistas o las personas que realizan una mayor cantidad de actividad física en relación al promedio, tienen mejores conexiones neuronales, que da eso a una mejor capacidad cognitiva. Entonces, estamos en proceso, estamos en desarrollo, pero todavía la cultura deportiva en México está muy peleada con lo académico. Todavía no encontramos las estrategias ni las herramientas para hacer una conexión entre ellas y también principalmente como un sustento económico no llega a ser factible el deporte dentro de la formación del deportista. ¿Por qué? Correcto. Porque, Sí, 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 adelante. ¿por qué? Porque por desgracia, si tú eres deportista, el país no te va a dar el sustento para que compitas, para que logres tener por lo menos material deportivo, material de entrenamiento. Lo básico a veces tienes que conseguirlo a través de ganar medallas y ganar eventos, porque aquí todavía no podemos ver el deporte como un sustento para el estudiante. Y ese es el gran problema en la cultura mexicana todavía. Muy bien. Joel y Okami, estamos hablando respecto a lo que viene siendo la deserción deportiva en atletas mexicanos. Bueno, simplemente es una pequeña introducción. Quiero que vean ustedes, nuestros seguidores, que les dejamos la semillita de ayuda sobre esto, a qué es lo que puede suceder, qué es lo que estamos viviendo en México en esta parte, cuánta es la responsabilidad del entrenador, cómo se han ido creando métodos poco a poco, aunque sean lentos, hacia mejorar esto. Por eso es de trascendencia el tema. Espero que nos envíen información de qué es lo que piensan, cuáles son sus dudas, qué es lo que podemos ahondar. Por lo pronto, Joel y Okami, me gustaría que en este momento dejáramos esa semillita de duda con una pequeña conclusión del día de hoy. Adelante, Joel. Perfecto. Pues sí, efectivamente lo que acaba de mencionar Okamis, efectivamente no hay oferta deportiva al alcance de los deportistas y esto se traduce en un abandono deportivo. Y si tú te vas por lo deportivo, a veces no te alcanza, tienes que trabajar en 2, 3 lugares, correr para allá, correr para acá, pues para que puedas tener una vida mucho más tranquila, ¿verdad? Y porque eres un padre a veces y tienes que satisfacer las necesidades básicas de los hijos, del techo donde vives, el modo de cómo te vas a transportar en metro, en camión, en tu cochecito. Yo creo que hay mucha oportunidad que es lo que pase,
con todo ese dinero que llega a la CONADE. Yo creo que lo han... Por ahí te nos fuiste, Joel. Bueno, si retomas la palabra, Cami, mientras regresa Joel, ¿qué piensas Perfecto. al respecto por el momento del día de hoy? ¿Cómo vamos a plantar la semilla, entrenadores? Mi mayor recomendación, hay un instrumento para medir el burnout. Actualmente, si la memoria no me falla, es de Garcés de los Fallos. ¿Cuál va a ser mi recomendación? Léanlo, no tiene una longitud mayor a 12 páginas, si no me falla la memoria, y aplíquenlo. Inténtenlo con su equipo deportivo al que están entrenando. Inténtenlo antes de su competencia, durante su competencia y después de su competencia. En el mejor de los casos, todo va a salir bien, pero hay que empezar a cuestionarnos qué va a pasar si las cosas no salen como están esperadas. Si han encontrado que alguno de sus deportistas presenta sintomatologías, presenta algunos factores, si logran tener el ojo del entrenador para darse cuenta que algo no está bien, acérquense primero al atleta, pregúntenle si realmente todo está bien, si necesita platicar de algo, si no se siente bien, y empiecen a investigar qué es lo que pueden hacer al respecto. Muy bien, Joel, ya sé, ¿quieres poner por favor tu micrófono para que le des continuidad porque se nos fuiste un momento? Pues nos dejas esta Bien, ¿en herramienta dónde? No sé básica. dónde me quedé. Adelante. No sé dónde me quedé. Eh, Pero sí, yo creo que es una oportunidad para todos los mexicanos de prepararnos, sí, tomar los modelos. Bueno, sí, Ujú. estamos escuchando. sí, tomar los modelos que ya han hecho otros investigadores y pues, empezar a incursionar con las directrices de nuestros atletas mexicanos. Preocuparnos mucho por ellos porque el deporte nunca va a desaparecer. El deporte es un significado muy alto de muchos valores. Yo considero que habemos muchos mexicanos que queremos formar un grupo multidisciplinario para poder balancear el barco de México en el concepto del deporte y buscar modelos para que el barco vaya a una isla de éxitos. Y el éxito se obtiene a base de un cuerpo multidisciplinario, no solo. Solos no podemos contra el mundo. Sin duda, Necesitamos ser muchos. así es. Muy bien. Yo me gustaría dejar como colofón lo siguiente, que debemos de tomar como parte integral a los individuos, a nuestros atletas, a nuestros discípulos, no tan solo como un premio de medallas, un premio de la parte económica, sino que a futuro logren ser grandes profesionistas, grandes mexicanos, respetando sus etapas de evolución para cada uno de ellos. Me gustaría que siguiéramos retomando este tema. Tenemos mucha tela de dónde cortar. Por lo tanto, les agradezco, Okami Suárez y Joel Suárez, esta pequeña introducción, porque es muy amplia. Ya me di cuenta que Okami tiene también mucha información, pues la vamos a tratar de rescatar al máximo. ¿Les parece bien? Totalmente. Sí, aprovechen mi experiencia. Hay que tratar de obtener toda la experiencia posible. Sabemos que por ahí van a ser algunos comentarios que espero que nos envíen la información. Pues muchas gracias, buenas noches. Ya pasamos ese pequeño susto de lo que viene siendo el sismo de 5.9. Corrimos, volamos. Le voy a pedir a mis seguidores que le den dedito para arriba, que nos sigan, que vamos a tratar estos temas que son fundamentales para mejorar la vida del mexicano. ¿Alguna mensaje que quieran dar? Adelante. Joel. Sí, pues yo te agradezco mucho a ti y a tus seguidores, que son los que nos van a dar vida para que esto se pueda difundir y se pueda multiplicar y se puedan inquietar y podamos conformarnos en equipos. No importa el estilo que sea, ¿no? El arte es arte y como lo dijo Aristóteles, lo primero es arte y lo demás es copia. Entonces seamos parte del arte. Muchas gracias, Joel.
Okami. Ok, muchas gracias. Recuerden todos que como entrenadores nos encargamos de pedirle al atleta lo que a veces no quiere hacer para llegar donde a veces no sabe que puede llegar. Pero siempre háganlo con conciencia. No es una máquina, es una persona. Tiene sentimientos, sufre, vive, ríe, llora, todo. Y tiene que ser tratado como tal. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Pronto nos veremos para darle continuidad a este tema tan importante y mi agradecimiento nuevamente. Que descansen. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. pronto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.